ser un poco más claros y que te lleves la idea correcta. Cuando decimos volver a Dios, es que tenemos que volver a la palabra. Lo aclaramos, no vaya a ser que alguien crea que es otro programa o que ya nos corrieron. Aún no, todavía estamos aquí. Quién sabe si después, pero aquí estamos todavía y es volviendo a la palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es Volviendo a la Palabra, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Gracias por escucharnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Por si gustas comunicarte con nosotros, también tenemos un correo volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607 y nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com y también tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos leyendo y estudiando Primera de Pedro. La semana pasada terminamos el capítulo 2, donde Pedro ha estado hablando principalmente de padecer, y si te acuerdas, este es el tema de toda la carta que escribe Pedro. Recuerda además el contexto histórico, que la iglesia está padeciendo persecución, está padeciendo muerte, y casi al final ahí del capítulo 2 terminó hablando Pedro de Jesús. Si te acuerdas, ahí dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. En el 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si te fijas, estaba mencionando parte de Isaías 53, que es el que todos conocemos, donde dice que el Señor fue despreciado y desechado, donde lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto, que herido fue por nuestras rebeliones. Y ahí nos detuvimos la semana pasada, hablando del Evangelio de verdad. Acuérdate que dijimos, Evangelio significa buena nueva, buena noticia, y solo hay un Evangelio que salva. Solo hay un Evangelio que salva. A eso vino Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, dice Lucas 4:43, es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el Evangelio, porque para eso he sido enviado, dijo Jesús. A eso vino a traernos una buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Desde el principio dijo, arrepiéntanse y sus pecados les serán perdonados. La buena noticia de Jesús es, tu vida, tu estilo de vida lleva al infierno, pero arrepiéntete y se te borrarán los pecados. Tienes una deuda con Dios, pero yo ya pagué por ti. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Pablo lo explica en 1 de Corintios 15, en el 15:1. Dice, además les declaro el Evangelio que les he predicado. Dice en el 15:3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia. Que tú y yo merecíamos el infierno. No solo lo merecíamos, sino que íbamos hacia el infierno, que caminábamos hacia el infierno, que íbamos felices. Pero el Señor nos rescató, que éramos culpables, que teníamos una gran deuda, una deuda impagable. Pero el Señor la pagó por nosotros. Aquí gira todo. Aquí gira todo. ¿Para quién es el Evangelio? Para el pecador. Y entre más sucio, mejor. Dice Romanos 5:20, que donde sobreabundó el pecado, ahí es donde sobreabundó
la gracia. La pregunta es si sabemos lo sucio que somos. Este es el principio de la salvación. Si alguien no se sabe pecador, nunca será salvo. Escúchalo bien, así vayas a la iglesia toda la vida, eso no salva. Ninguna iglesia, así sea de sana doctrina, ninguna iglesia salva. Saberse pecador es el principio de la salvación. Para ellos es el evangelio. Es como si alguien trae una crema para espinillas. ¿Para quién es? Para el que tiene espinillas. No es para todos. Por eso Jesús dijo: yo no vine a buscar justos, sino a pecadores. Él vino por el enfermo. El evangelio es para el pecador. Esta es la clave. Y este es el porqué del cristianismo que hoy existe. Un cristianismo que no es cristianismo. No importa a qué iglesia vayas, no estás viviendo el cristianismo de verdad. Si lo que nos salva es el evangelio, conocerlo, escucharlo, creerlo y vivirlo, ¿tú qué crees que hará el diablo? ¿Tú crees que el diablo se dedica a poseer personas para que éstas lo aten y lo reprendan? Qué inocentes somos, hermano. El diablo hoy se dedica a esconderte el evangelio. Dice en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es todo. Hoy el diablo nos entretiene en las iglesias con tanta tontería, con conciertos, con música, con gritos, con atar, desatar, echar demonios. Mientras no descubras el evangelio de verdad, el diablo está contento. Él mismo te tiene cegado. Y eso es lo que está haciendo hoy. Conciertos, música en las iglesias, baile, cara a cara, congresos, discipulados, campañas. Mientras no conozcas el evangelio, mientras que no te sepas pecador, ese es el primer engaño del diablo. Él te dice: eso no es pecado, todos lo hacen. Eso no es pecado, eso no tiene nada de malo. Él te dice: todos los caminos van al cielo. Y así está el mundo, hundido en pecado, pero creyendo que nada es malo, creyendo que todo es bueno. ¿Te das cuenta? Y al que no sabe que es pecador, nunca le puede resplandecer la luz del evangelio. ¿Comprendes? Pero ¿qué otra cosa ha hecho el diablo? Cuando alguien quiere acercarse a Dios, el diablo te presenta un Dios. Dice 2 de Corintios 11:4. Revísalo en tu Biblia. 2 de Corintios 11:4. Dice: viene alguno predicando otro Jesús, o recibes otro espíritu, o te predican otro evangelio, y todo lo toleras. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Lo que ya te he dicho otras veces, el diablo hizo un cristianismo, escúchame bien, que lleva al infierno. Es un cristianismo donde te hablan de Jesús, pero de otro Jesús. Un Jesús, algunos les dicen que era rico. Un Jesús que quiere sanar a todos. Un Jesús que nunca se enoja. Un Jesús super cool, dicen los muchachos. Y muchos Jesús diferentes. ¿Cuál Jesús estás siguiendo? Seguir un Jesús falso lleva al infierno. Lleva al infierno. Si te fijas el versículo, 2 de Corintios 11 dice: también recibes otro espíritu. Un espíritu hoy reciben que hace ruidos raros. Un espíritu que te tira al piso. Un espíritu que te hace brincar como tonto. Un espíritu que hace que gires la cabeza. Que te hace aullar como animal. Que te hace reír. Eso es lo que recibe mucha gente. Hoy hasta te dicen: no, si no has hablado en lenguas es porque no tienes el espíritu. Ese espíritu no deberías de quererlo. Ese no es el espíritu de Dios. Y también dijo aquí Pablo: y recibes otro evangelio. El evangelio del diablo.
¿Cuántos evangelios has escuchado? Ya vimos que Jesús nos trajo el evangelio de verdad. ¿Cuál es? Que eres pecador y sucio, que tu vida lleva al infierno. Pero si que te arrepientes hoy, Él borra tus pecados. Esa es la buena noticia, que somos pecadores, que tenemos una deuda impagable delante de Dios, que hemos vivido para ofenderlo, pero que si nos arrepentimos, Jesús paga nuestra deuda. Ese es el evangelio, perdón de pecados, pero para el que se arrepiente. Ese es el único creer que salva, no hay más, no hay otro evangelio. Dice 1 Timoteo 1:11, el glorioso evangelio del Dios bendito. Dijo Pablo también en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Por eso el diablo lo oculta. Por eso el diablo no quiere que te resplandezca, no quiere que lo conozcas. Y hoy, a los que se dicen cristianos, ¿sabes qué ha hecho el diablo? Te ha dado otro evangelio, o más bien dicho, muchos evangelios, muchas buenas noticias. Igualmente te invitan a Cristo, pero falsamente, porque si crees otro evangelio, no vienes a Cristo de verdad. Pero ¿cuántos evangelios conoces? ¿Cuántos has escuchado? Pablo dijo en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero dice en el 1:7, no es que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, solamente existe uno. Dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero solo hay uno verdadero. Falsos hay muchísimos. Sin ir más lejos, ¿cómo viniste a Cristo según tú? ¿Cómo te invitaron? Lo que más abunda hoy es cristianos diciendo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Pues claro. ¿Quieres ir al cielo? Pues claro. ¿Quién va a decir que no? Solo repite esta oración. Y yo te pregunto, ¿eso dice la Biblia? ¿Ves a Jesús practicarlo? ¿Ves a los apóstoles? ¿De dónde lo sacaste, hermano? Claro que es una excelente noticia. Oye, se puede ser salvo y se puede ir al cielo solo repitiendo una oración. Claro, es un evangelio, pero falso. Manda gente al infierno. Y tristemente, así se ha convertido la mayoría de hoy. Solo repite una oración, solo llena una tarjetita, solo pasa al altar. Y hasta el diablo corona, le pone la cereza al pastel y te dice, y ya eres salvo. Y no lo dudes jamás, porque la salvación no se pierde. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te enseñan hoy? A esto nos referimos, a esto nos queremos referir hoy. Claro que es una excelente noticia, pero es falsa. Lleva al infierno. Todo evangelio, toda buena nueva que no es el evangelio de Cristo, que no es el evangelio de los apóstoles, no salva, por más bonito que te lo presenten. Acuérdate que hemos hablado, el diablo habla más bonito que Dios. El diablo te seduce. Cuando alguien tiene problemas en su matrimonio, llegamos los cristianos y le decimos, es que ven a Jesús y Él te los va a resolver. Es una buena noticia para el que tiene problemas. Pero es falsa. Es falsa. Es un evangelio falso. Cuando tienes problemas económicos, llega el cristiano y te dice, es que ven a Jesús y Él te los va a resolver. Es un evangelio falso. Falso. Es un Cristo falso. Pero hoy abundan las buenas noticias. La prosperidad. La prosperidad. Hoy nos enseñan en las iglesias, acércate a Cristo y tendrás riquezas. Hay iglesias, hay pastores para que vayas a su iglesia te dicen que llueven diamantes, como los redimidos. ¿Te acuerdas de ellos? Diamantes, riquezas, carros. En Castillo del Rey a mí me tocó escuchar al pastor ofrecer, ¿qué carro quieres? Pídeselo a Dios, Él te lo va a dar. Si quieres, puedes pedir hasta el color. Oye, es una excelente noticia.
Para alguien que desea las cosas del mundo, son noticias excelentes. Pero son evangelios falsos, son evangelios que llevan al infierno. Hoy nos dicen que fuimos diseñados para tener éxito. Es falso, es una mentira del diablo. Hoy los que te enseñan que el cristiano debe tener éxito, es falso. ¿No ves en la Biblia a Pablo? ¿No ves a los apóstoles cómo murieron? ¿No ves a Juan el Bautista que le cortaron la cabeza? ¿No ves a Esteban cómo lo apedrearon? El mismo Señor Jesús dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. Dormían en la calle, dormían en las plazas, dormían de arrimados cuando alguien los recibía. No fuimos diseñados para tener éxito, sino todo lo contrario. Pero nos gusta oírlo. Hoy nos dicen, pacta, siembra para que recibas bendición de Dios. Pobrecito el que cree esto. Claro que es una buena noticia. Oye, si le doy, Dios me va a dar. Si le doy a este siervo de Dios y siembro, dice que Dios me lo va a multiplicar. ¡Qué buena noticia! Pero no lleva al cielo, al contrario, lleva al infierno. ¡Qué pena! Tú que tienes dinero y crees que puedes comprar las bendiciones de Dios, no hay mayor ofensa al Señor pensar que sus bendiciones están en venta. Precisamente de ahí nació la Reforma. Porque los católicos vendían las indulgencias. Los obispos decían, da tu dinero y compras el cielo. Y hoy lo mismo hacen pastores, disque cristianos. Pacta, siembra, rateros es lo que son. Pero te van a llevar al infierno junto con ellos. Pero tú que tienes dinero, grábate algo. Dios no vende las bendiciones. Las bendiciones del Señor no se compran con dinero y mucho menos la salvación. Todos esos predicadores de la prosperidad, su final será terrible. Su final será terrible y Dios ya lo tiene determinado para ellos. Pero sus seguidores, igual. Todos los que acuden a ese tipo de iglesias, a iglesias como Castillo del Rey, a iglesias como CCI, a iglesias como Casa de Alabanza, a iglesias como La Vid, como todas esas que predican prosperidad, como la iglesia de Fuente de Vida y su cobertura es Guillermo Maldonado. Todas esas iglesias que han traído el mugrero de Estados Unidos y que quieren ser iguales o que tienen coberturas de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, son siervos del diablo. ¿No te das cuenta? Son siervos de Satanás. Ay, ¿y cómo lo sabe? Por el evangelio que predican, porque el Señor nos dijo en Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas y van a venir vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo los conocemos? Por sus frutos los conocerás. Por lo que predican, ese es el fruto, no por el tamaño de la iglesia, no por el número de seguidores. Si fuera por el número, pues el Papa es más ungido que estos. Pero no, tanto el Papa, los papas, como Benny Hinn, como Cash Luna y Guillermo Maldonado y todos los que predican prosperidad tendrán el mismo final. Te vamos a dar los números de teléfono. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Un número de celular para mensajes de texto en la semana es 818-252-8607 y nuestra página de internet www.volviendolapalabra.com. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dice, ¿y cómo sabe qué hacen? ¿Por qué dice que tendrán un final terrible? Porque el Señor lo dijo en su palabra. Dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Anatema quiere decir es maldito para Dios. Eso es lo que son todos los que predican otro evangelio, todos los que predican prosperidad, todos los que predican milagros. Los Cash Luna, los Benny Hinn, los Guillermo Maldonado, los Ana Méndez, los Marcos Witt, los Joel Austin.
mercenarios del evangelio, engañadores, y esto lo han adoptado aquí. Los disque apóstoles. Si aquel es el apóstol Maldonado, dijo el otro, pues yo soy el apóstol Ferrara. No, pues apostolitos predicando prosperidad. El pastor Pompa, el pastor Eliud, los hermanitos Gloria, pura prosperidad. Todos esos tendrán un final terrible, pero todos los que los siguen irán con ellos. Todos los del Castillo del Rey, todos los de CCI, todos los de Casa de Alabanza, todos los que escuchan puras prédicas de prosperidad. Y tantos ladrones, es imposible mencionarlos por nombre. Hasta en las iglesias chiquitas hay ladrones, en las iglesias medianas hay ladrones con la misma avaricia, con el mismo deseo de hacerse rico a costa de los cristianos. ¿Cómo te dejas engañar? Si tu pastor, escúchame bien, si tu pastor, cualquier denominación que sea tu iglesia, aún te pide y te predica el diezmo y aún te asusta con Malaquías, solo hay dos sopas: o es un ignorante o es un ladrón, y para el caso es lo mismo. ¿Acaso no ves cómo viste tu pastor? ¿A poco se parece a Jesús? ¿A poco no ves cómo vive? ¿A poco no ves sus coches? ¿A poco no ves su ropa? ¿A poco no ves el colegio al que va sus hijos y todo a costa de la iglesia? ¿A poco se parece a Jesús? ¿A poco no ves cuando traen guardaespaldas? No, pero es que te engaña y te dice, es que los hijos de Dios deben de vestir mejor, deben de tener dinero, deben de tener buenos coches. ¿No te das cuenta? ¿Todo te lo tragas? Las maratónicas, ¿has visto ese canal Disque Cristiano Enlace? ¿Cómo puede haber personas que se crean tanta mentira? Y los endemoniados que ahí predican como Cash Luna llorando y diciendo, ay, es que el Espíritu está aquí. Siembra para que lo sientas, y gente les da el dinero. Cueva de ladrones. Claro que su final será terrible, pero todos los que creen lo que ellos predican irán con ellos. Todos los que siguen estos pastores, a Dante Gebel, a Alberto Motesi, al dueño de Enlace, a Jonasito, a Maldonado, a todos, dijo el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero hay muchísimos más. ¿Cuántos evangelios nos han inventado hoy? Y las iglesias se nos han llenado de personas como tú, que vas a la iglesia el domingo y cantas y levantas las manos y no te das cuenta que estás camino al infierno. Y me escuchas hoy y estás molesto conmigo y te dan ganas de llamarme y tienes ganas de que me calle, y ahorita dicen, es que predique el amor de Dios. Este es el amor de Dios, hermano, que tu vida te lleva al infierno. Aunque te digas cristiano, estás camino al infierno. Pero el amor de Dios quiere salvarte. Aún es tiempo, aún es tiempo. Hoy nos dan muchas noticias. Hoy nos dicen otra gran noticia, ¿no? Dios nos quiere sanos a todos. Dios no quiere a nadie enfermo. Y nos gusta. Y más si estamos enfermos. Y nos muestran un versículo como lo hizo el diablo con Jesús. Y nos dicen, mira, por sus llagas fuimos curados. Y ya. Y ya no preguntas, ¿y significa eso? Entonces, ¿por qué Pablo enfermó y Dios no lo sanó? Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué, hermano? Pero no nos importa la Biblia. Nos gusta el evangelio que nos predican, porque se escucha bonito, porque a nadie le gusta sufrir. Queremos que nos digan, Dios es pura bondad, Dios quiere sanarte. Es una excelente noticia, pero no es el evangelio que salva. No salva, pero lo aceptamos porque no queremos sufrir. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta tener un hijo enfermo? A nadie. Pero no te das cuenta que Dios quiere salvarte. Por eso te manda eso. Escúchalo bien. Dios es el que manda las enfermedades. Aunque no lo creas, es lo que dice la palabra. Dios es soberano y ese Dios es el que hoy predico. Dios tiene control absoluto de todo, hasta del mismo pobre diablo.
Aunque estuvieses enfermo y sanases, entiéndelo, hermano, ser sano no te lleva al cielo. Solo hay un evangelio que lleva al cielo. Pero el diablo hoy nos está engañando y nos lo está encubriendo. Yo sé que ahorita van a decir, pero Cristo hace milagros. Claro que los hizo y claro que los hace y claro que los seguirá haciendo. Pero escúchalo bien, nunca predicó milagros. Jesús siempre predicó el evangelio y los milagros eran secundarios. Y Jesús eso ordenó a todos sus discípulos. Miren, Marcos 16:15 les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la orden, ese es el mandamiento, predicar el evangelio. Y después dice: y estas señales seguirán a los que creen. Las seguirán, son secundarias, pero lo que se predica, porque lo que salva es el evangelio. Pero hoy muchos predican los milagros como un evangelio. La buena noticia no es que Dios quiere sanarte, sino que Dios quiere salvarte. Pero hoy la gente preferimos no sufrir, aunque después vas a ser quemado eternamente. Hoy la gente prefiere el milagro, aunque después vaya al infierno, porque así nos enseñan hoy. Las campañas de milagros no provienen de Dios. Las campañas de sanidad que te anuncien no son de Dios. Dijo el Señor mismo en Mateo 24:24. Te dirán: acá está el Cristo, y harán señales. No les creas. No les creas, por el amor de Dios. No les creas. Las campañas, las noches de gloria de Cash Luna no son de Dios. Las campañas de Healing Rooms no son de Dios. Las campañas de Eliud no son de Dios. Los cultos de milagros de tu iglesia no son de Dios. Es fácil distinguirlos. Todo el que predica los milagros como un evangelio, porque claro que es una gran noticia. Si estás enfermo y te ofrecen sanidad, es una buena noticia. Pero no es la buena noticia de Jesús. No es el evangelio de Jesús. Esas son las dos mentiras más grandes que se nos han metido a la iglesia: la prosperidad y los milagros. Pero hay muchos más, hermano. Hay muchos más. Hay otro igual de sucio que los anteriores. Hoy nos hablan de un evangelio que gira alrededor de ti, un evangelio de autorrealización. Acércate a Dios y todos tus planes, todos los proyectos que tenías, Él te los va a hacer realidad. Como somos hijos de Dios, vamos a ser los mejores arquitectos, los mejores doctores, los mejores contadores. Sea actriz y gana, aunque te desnudes, pero ganas un Grammy y le dices: es para Dios, ¿no? Es una buena noticia, pero es falsa. Te dicen: tú eres el importante, eres tan importante. Yo no sé si has escuchado esta blasfemia. Eres tan importante que hasta Cristo dio su vida por ti. Imagínate lo importante que eres. Hoy te dicen: tienes que creer en ti. Has escuchado: es que debes de tener fe en ti. Ahora resulta, hasta te dicen: Dios tiene fe en ti. ¿No? Dios, debes tener fe en ti, no en Dios. Ten fe en ti. Puro tú, puro yo. Casi es: ¿qué sería de Dios sin ti, sin mí? Un cristianismo que se centra en la persona y no en Jesucristo. Y siguen los inventos, y tu palabra tiene poder, y lo que tú digas lo vas a recibir, y declara y decreta, y eres como Dios. ¿Has escuchado cuando hijo de tigre, tigrito? Entonces eres hijo de Dios, eres Diosito. Somos dioses, wow. Es una super noticia, pero te lleva al infierno. Un cristianismo centrado en el hombre, y vamos a celebrar tu vida. La vida de puros mundanos celebran para acabarla. Celebramos que tienes éxito, pues ha de ser que Dios está contento. Y el celebrado muere mañana y se va al infierno. Y cuando lo tuviste enfrente, le dijiste: todo está bien. ¿Te das cuenta lo que está pasando?
no hay evangelio si no se es confrontado con el pecado. No hay buena noticia si no reconoces tu pecado. No hay evangelio si no sabes que mereces el infierno. No hay evangelio si no sabes de lo que necesitas ser salvado. Ayer yo escuchaba en uno de esos programas de la mañana, ya sabes, un muchachito decir: no, yo prefiero no hablar del infierno. Yo predico nomás del amor de Dios. ¿Y quién te enseñó eso, mi hermano? Porque nuestro maestro, que es Jesús, era el que más predicaba del infierno. Él les decía: es un fuego que no se apaga. Él les decía: ahí será el rechinar y crujir de dientes. Él les decía: ahí el gusano nunca muere. Eso predicaba el maestro. ¿A ti quién te enseñó a predicar? ¿Está mal hablar del infierno? Ahora resulta que sabemos más que Jesús. El amor de Dios es este: te salvé del infierno, merecías el infierno. Pero esto refleja lo que pasa en las iglesias. Nos llenamos de estas cosas. No les hables del infierno, no les digas que son pecadores, y luego si se van de la iglesia, pero se están yendo al infierno. No les digas que Dios castiga, diles puras cosas buenas, aunque sean falsas. Nos hemos llenado de eso, de muchachitos que predican puras tonterías, puras cosas vanas y que tiran confeti. ¡Wow! Los papelitos no salvan, mi hermano, por el amor de Dios. Las fiestas no salvan. El confeti no salva. Hay que predicar el evangelio. Eso se nos mandó, predicar el evangelio. No darles ánimo a las personas, no decirles que todo está bien, no decirles todo positivo. Sé positivo, piensa positivo. Ese no es el evangelio. Hoy le decimos: es que Jesús te quiere ayudar en todo. Es que Jesús está para hacernos felices. Es que Jesús es nuestro genio de la lámpara. Es que Jesús es Santa Claus. Hoy creen que el cristianismo es tu misma vida, tus mismos deseos, pero ahora incluido Jesús. Cristianismo es dejar tus deseos pasados. Los jóvenes ponen de moda eso de: pregúntale a Jesús. ¿Tomaré este trabajo? Pregúntale a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Te acuerdas cuando se vendían las pulseras esas? ¿Qué haría Jesús? ¿Andaré con ese novio? ¿Qué haría Jesús? ¿Compraré ese carro? ¿Qué haría Jesús? ¿Estudiaré esa carrera? ¿Qué haría Jesús? Y piensan que eso es cristianismo. Es cristianismo radical, dicen. Tomar en cuenta a Jesús, pero para hacer lo que tú quieres. El cristianismo es hacer la voluntad de Jesús. Es dejar todo lo que deseabas. No importa qué carrera querías estudiar. Cuando conoces a Cristo, todo pasa a segundo, tercero, 10º término. Solo importa seguir a Jesús. Solo importa extender su reino, que más gente lo conozca. No importa tu trabajo, no importa dónde estudies, no importa un aumento de sueldo, no importa nada. Un cristiano no tiene esos deseos. Alguien dirá: pero eso no es pecado, no parecen malas cosas. ¿Qué de malo tiene desear una carrera? ¿Qué de malo tiene desear un aumento? Nada. Solo refleja en dónde está puesto tu corazón. Dijo el Señor: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y tus deseos están en el mundo, en el mundo. Pero dice la Biblia en Gálatas 5:24: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero no lo entiendes, ¿verdad? Tú que me escuchas, no lo entiendes. ¿Sabes por qué? Dice 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. ¿Sabes por qué no entiendes de lo que hablo? ¿Sabes por qué estás enojado? Dice 1 Corintios 2:14: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero sé honesto, ya lo entenderás un día. El Espíritu vendrá y te lo hará entender. Solo piensa, sé honesto. ¿Se parece tu vida a la de Cristo? ¿Se parece tu vida a los apóstoles? ¿En realidad es verdad que has dejado todo como lo pide Jesús? Sé honesto contigo, tu vida es la que está en juego. Por eso te estoy hablando de esto. Porque el cristianismo de hoy está mal desde la raíz, desde el evangelio que se nos ha predicado.
Y luego nosotros hemos salido a predicarlo igual. Nos dijeron, ven a Dios y tendrás éxito. Y vinimos a ese Dios falso. Y después nosotros salimos a decirle a la demás gente, ven a Dios y tendrás éxito. Ven a Dios y serás sano. Ven a Dios y no te faltará nada. Ven a Dios y todo será color de rosa. Así vinimos nosotros y así nos invitaron, pero a un cristianismo falso. Y así andamos invitando hoy a los demás a ese camino que va a la perdición. El evangelio de verdad. Por ponerte un ejemplo, hoy que el mundo entero está preocupado por el ébola y tristemente los cristianos también parecen que no saben quién tiene control sobre todas las cosas. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el ébola, un virus tan mortal, se expande por todo el mundo, que es muy probable que suceda, y llega a México, y llega a Monterrey, y de pronto te contagias. Y solo es cuestión de tiempo para que mueras. ¿Qué sentirías? Piénsalo, hermano, imagínatelo. ¿Cómo sería tu vida? O más bien, ¿qué darías por una cura, por una vacuna? ¿Qué darías? ¿No darías tu misma vida? Ahora imagina eso, que estás contagiado, que estás al borde de la muerte y de pronto se descubrió la vacuna. Se descubrió la forma de curar el ébola. ¿Qué sentirías ahora? ¿No sería una noticia grandiosa? Así es el evangelio. Lo mismo, pero multiplicado por millones de millones. Es lo que siente un pecador cuando recibe el evangelio. Eso es lo que se siente. Así fue tu conversión. Pero esto no es un cuento, esto es algo real. ¿Sabes? En realidad existe una enfermedad mortal en todo el mundo y se llama pecado. Acuérdate que Jesús así comparaba el pecado con una enfermedad. Por eso decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Por eso cuando dice, por sus llagas fuimos curados, está hablando del pecado, hermano, de esa enfermedad terrible. Y esta enfermedad también produce muerte, pero produce una muerte eterna. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y se refiere al infierno, a un fuego que nunca se apagará. Y ese es lo que decimos. Esto es el primer paso para la salvación. Reconocerse enfermo y saber cuál es tu destino. ¿Por qué? Porque solo el que se sabe enfermo valora la buena noticia. Solo el enfermo se acerca a la cura. Aquí está la enfermedad, el pecado. ¿Sabes qué? Cada día miles de gentes se están yendo al infierno. Cada día miles de personas mueren en pecado. Aparecen en el infierno para ser quemados de por vida. Muchos de tus familiares que han muerto hoy están ahí. Muchos de tus amigos que han muerto hoy están ahí. Y hoy muchos de los familiares que hoy mismo están vivos, muchos de tus primos, muchos de tus hermanos, de tus tíos, tal vez de tus padres, van a ir al infierno a quemarse por toda la eternidad. Y todo esto por este pecado, por esta enfermedad llamada pecado. Y así estábamos tú y yo, contagiados de esta enfermedad, esperando la muerte, esperando el infierno, esperando ser quemados. Y de pronto Jesús nos dio la buena noticia. Hay cura para esa enfermedad. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentiste? Ese es el evangelio de verdad. Fuimos rescatados del fuego. Fuimos rescatados de una muerte eterna. ¿Lo sabes? ¿Verdad que no es lo mismo decir, ¿quieres recibir a Jesús? Fuimos rescatados del fuego. Esa es la buena noticia. Así fue tu conversión. Si no fue así, no eres salvo aún. No has sido convertido de verdad. Entiéndelo, hermano. Si tú no sentiste esto, que estabas tan cerca de la muerte, para después sentir el gozo del evangelio, no has sido convertido de verdad. Si dicen, oye, ¿y cómo sé si he creído este evangelio?
¿Cómo sé si he salvado? Si he sido salvado por este evangelio. Es muy fácil. Es muy fácil. Examínate, mira. Pensando en el ejemplo del ébola. Imagina que se expande de tal manera que todas las personas, todos nos contagiamos, que todos estamos camino a la muerte y de pronto eres curado, eres sanado, descubriste la vacuna. ¿Qué harías? ¿A poco te irías a casa a descansar? ¿A poco harías un club de personas que fueron sanadas de ébola? ¿A poco harían sus reuniones para platicar nada más de cómo fueron sanados del ébola? ¿A poco guardarías la vacuna en 4 paredes? Eso es lo más cruel que existe. Deberías de salir a todo el mundo a decirles que descubriste la cura. Pero te das cuenta lo que hemos hecho. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecamos. Es decir, todos estamos enfermos. Todo el mundo es pecador. Todo el mundo va directo al infierno. Tú y yo entre ellos. Pero tú y yo, privilegiados, un día fuimos sanados, salvados por el glorioso evangelio de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Nos fuimos a casa. Hicimos un club, la iglesia, un club de personas disque sanadas que se reúnen a cantar. No, hemos guardado la vacuna en 4 paredes mientras que el mundo se pierde. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta? No es posible, hermano. Si tú no has sentido esta urgencia de salir a predicar y salvar a los demás, es porque tú mismo no has entendido el evangelio de verdad y tú mismo no eres salvo. No eres salvo. Si tú sabes que cada día miles de personas mueren y van al infierno, el que ha sido convertido de verdad cambia su vida y la dedica únicamente a llevar la cura a las personas, a predicar el evangelio verdadero, el evangelio que salva. Eso hicieron los apóstoles. Eso hicieron los apóstoles. Pero ahora, imagina esto, que todos están contagiados del virus, pero no lo saben y además no lo quieren reconocer. Imagina personas como tú que dicen, pero yo no estoy enfermo, yo ya soy sano, yo ya soy salvo. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Para sanarlo hay que llevarlo al hospital. Pero primero tenemos que convencerlo de que está enfermo. Tenemos que hacer que reconozca su enfermedad. Si no se sabe enfermo, no irá al médico. Esto es lo que estoy tratando de hacer hoy contigo. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Para predicar el evangelio, primero hay que hacer que la persona sepa que necesita el evangelio. Hay que decirles que son pecadores. No habrá evangelio para alguien que no necesita ser salvado. Pero hoy lo que hemos hecho, hoy le decimos a la gente, ¿quieres venir al hospital? Y ellos dicen, ¿pero para qué si no estoy enfermo? Y prácticamente los cristianos le dicen, bueno, es que en el hospital vas a tener buena comida. Es que en el hospital vas a tener una buena cama. Es que en el hospital todo va a estar mejor. Es que en el hospital te vamos a poner buena música. Es que en el hospital, es más, te vamos a regalar un auto. Es que en el hospital vas a tener dinero. Y la gente viene al hospital por lo que le ofrecen, pero con mentiras. Pero cuando estás enfermo, no te salva solamente ir al hospital. Tienen que darte el tratamiento, la vacuna. El hospital no salva por sí solo. Y así está el cristianismo hoy. El hospital, o sea, la iglesia está llena, pero de gente que no se sabe enferma. De gente que ha venido porque le dijeron que iba a tener prosperidad. De gente que viene a la iglesia porque le dijeron que iba a recibir milagros. De gente que viene a la iglesia a sentirse mejor porque le dicen, es que desde que vengo, hay gente que dice, desde que vengo a la iglesia, ay, no sabes, me siento súper mejor, pero te estás muriendo, hermano, porque son evangelios falsos. La iglesia es para que te sientas peor. La iglesia debería ser la que te diagnostica. Estás muriéndote. Pero tristemente hoy las iglesias, los pastores son los que te aplacan la conciencia.
Pero no invites a la gente al hospital, no invites a la gente a la iglesia, no invites a la gente a Jesús. Muéstrale al pecador que está enfermo, muéstrale que se está muriendo y él solito correrá al hospital, como le dijeron a Pedro. ¿Ahora qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentíos y conviértanse para que reciban perdón de pecados. Dejemos de predicar tonterías, no desperdicies oportunidades. Predica el evangelio, siempre el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Fuimos rescatados para rescatar a otros. Imagínate que Dios te pone a alguien para predicarle y tú le dices: es que Dios te ama, y se muere mañana. ¿A dónde va a ir esa alma? Imagínate que te pone a alguien y tú le das una bolsita de confeti y se muere mañana. ¿A dónde va a ir esa alma, por el amor de Dios? No se trata de pelear. Tú que tienes un micrófono, deja de predicar tonterías y deja de trabajar para el diablo. No se nos manda a entretener a nadie, no se nos manda a animar a nadie. Se nos manda a predicar el evangelio, el único evangelio que salva. Dios te bendiga. Y si tú no lo estás predicando, es porque tal vez ni lo conoces, ni lo has vivido y no eres salvo aún. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves.